Cuando Dios nos habla a través de su palabra de la inmoralidad sexual, Dios nos habla a través del Espíritu, a través de su Espíritu. Dios nos muestra a través de su palabra cuál es su esencia. Dios, un 100%, le habla al hombre a través de su palabra en un vocabulario espiritual. El hombre que escudriña la palabra del Señor tanto puede recibir la palabra del Señor en su carne y tanto la puede recibir en el espíritu. Para el hombre recibir la palabra de Dios en el espíritu necesita estar conectado a la palabra del Señor. Necesita escudriñar la palabra del Señor con fe. Necesita alejar su corazón de todo lo que le agrada. La palabra del Señor está hecha y capacitada para alimentar el espíritu del hombre. Dios nos dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, dice el Señor. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Dios le habla al espíritu del hombre. Cuando Dios le habla del hombre a través de su palabra de inmoralidad sexual, Dios le está hablando al hombre de un pecado que el hombre puede cometer hacia el Espíritu Santo. La esencia que Dios depositó en el cuerpo del hombre es la esencia de Dios. El cuerpo, aquel el cual Dios formó del polvo de la tierra, no tiene nada que ver con la esencia de Dios. Por esto Dios le pide al hombre que se cuide cuando Él le llama a trabajar en su obra. Por tanto, cuando algún ministerio de aquellos que Dios llama a trabajar en su obra, como el sumo sacerdote, como el pastor, como el levita, como el sacerdote, como el maestro, como el profeta, como el evangelista y como el apóstol. Hay otros ministerios que Dios llamó, capacitó y le dio la oportunidad para que trabajaran en su obra. Cuando Dios llama a un ministerio a trabajar en su obra, este ministerio tiene que estar como Dios le llama a trabajar en su obra. Esto es limpio, purificado, santificado. La mente de este ministerio tiene que estar totalmente renovada. De una mente carnal, la cual fue, a una mente espiritual. Cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra vive en la carne, comete inmoralidad sexual. Comete adulterio a la esencia de Dios, al Espíritu Santo. Nadie que comete inmoralidad sexual al Espíritu Santo, Dios se lo celebra. Inmediatamente el hombre peca delante de Dios y no se arrepiente, Dios se aleja. El Espíritu Santo siempre le da señales al hombre cuando éste está practicando cosas que no tienen que ver con Dios. Cuando el hombre mira frutos que no tienen nada que ver con Dios,
Dios siempre le advierte al corazón del hombre para que éste se retracte. Inmediatamente el hombre insiste en el pecado, Dios se aleja. Cuando algún ministerio llamado por Dios aleja su corazón de la palabra del Señor para caminar en la carne, este comete inmoralidad sexual. Ustedes, dice el Señor, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, dice el Señor. Es porque Dios no es hombre. Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio. Dios no tiene nada que ver con el deseo de la carne. Dios no tiene nada que ver con aquel deseo que el hombre lleva a su corazón cuando se contamina. La palabra del Señor nos dice, y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, dice el Señor, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Algún día, dice el Señor, Él acabará con ambas cosas. Este día está cerca. Este momento está cerca. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago. Y es cierto, dice el Señor. Y el estómago para la comida. Dios dice que aunque un día Dios acabará con estas cosas, el hombre necesita enfocar su mente en lo espiritual. Algún día todo esto va a acabar. Ese día, decía, está cerca. Significado para inmoralidad sexual. Son actividades sexuales que se consideran pecaminosas como la prostitución, el adulterio, el incesto, las relaciones sexuales prematrimoniales y la actividad homosexual. Cuando los ministerios llamados por Dios a trabajar en su obra miran al mundo, cuando los ministerios de Dios llamados a trabajar en su obra ponen su vista en aquello que ya Dios le dijo que no pusieran su vista porque se contaminan, estos cometen inmoralidad sexual. Estos se prostituyen inmediatamente, comienzan a ejercer aquello que vieron que les conquistó. Estos cometen adulterio. El cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo. Dios nos dice, Dios nos habla del sacerdote. Dios nos habla del sumo sacerdote. Dios nos dice a través de su palabra que el sumo sacerdote se corrompió. El sumo sacerdote se hizo un ídolo. El sumo sacerdote acabó con el alimento de la casa de Dios. Con aquel alimento que Dios le entregó para que le diera al pueblo. La palabra del Señor nos dice que el día de destrucción del sumo sacerdote está cerca. Primera de Corintios 6:18 nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados, lo voy a volver a repetir. Primera de Corintios 6:18 nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando un líder comete inmoralidad sexual, este no tan solo se daña,
Este no tan solo se contamina, sino que contamina al pueblo de Dios.